Hola a todos, en este video presentación mis compañeros y mi persona expondremos un poco de la investigación realizada en el trabajo final de selección de materiales. Esperamos sea de su agrado. Un diseñador de materiales siempre está queriendo encontrar el material ideal para su componente. Se puede mencionar, entre otras características, que un material ideal cumple con la siguiente lista de requisitos: que es inagotable y siempre está disponible para su reemplazo, que sea barato para refinar y producir, que sea fuerte, rígido y dimensionalmente estable a diferentes temperaturas. Además, que sea liviano, resistente a la corrosión y al desgaste, que no tenga efectos sobre el medio ambiente o las personas, que sea biodegradable y económico. En general, los métodos para la selección de materiales se basan en una serie de parámetros entre físicos, mecánicos, térmicos, eléctricos y de fabricación que determinan la utilidad técnica de un material como muestra de la imagen proyectada. La mayoría de métodos parten de la disponibilidad de una amplia gama de materiales, los cuales se deben entrar a analizar y refinar, ya sea con ayuda de recomendaciones, métodos tradicionales, mapas de materiales, método gráfico, o información escrita que se encuentra en fuentes bibliográficas o en forma de software en bases de datos virtuales. En este trabajo usaremos esta última. En general, el refinamiento se hace de acuerdo con las propiedades exigidas por el componente a diseñar y sustentado con criterios como la disponibilidad, facilidad de obtención, vida de servicio, impacto en cuerpo humano, factores ambientales, costos, etc. De esta forma, se llega a la selección de un único tipo de material, el cual debe resultar el más apropiado para el fin buscado. En nuestro caso hemos escogido como aplicación un termo o botella, pero la pregunta es, ¿qué funcionamiento necesitamos de los materiales para hacer este termo? Las botellas térmicas funcionan como un sistema de aislamiento al vacío. ¿Cómo así? Dentro del propio recipiente existe una estructura interna separada de la propia botella que permite conservar el calor o el frío. El líquido no entra en contacto con la superficie externa de la botella y de esta forma permite que la temperatura interior se mantenga durante varias horas. Además, por ello no se notará pues ni muy fría ni muy caliente cuando la tomemos o la sujetemos. Para poder tener esta estructura se utilizan materiales metálicos como el acero o el aluminio, aunque a veces utilizan el aislamiento como aislamiento cobre o estaño. Los termos que más encontramos en el mercado son plástico, vidrio y acero inoxidable, pero por eso es que nos gustaría hablar de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, como muestra aquí la imagen. Ahora bien, es necesario aclarar que nuestro material de referencia será el acero inoxidable 304. Ahora hablaremos del proceso de fabricación de estas botellas en vidrio y acero inoxidable. Recordemos que el proceso de fabricación de los materiales afecta directamente en las propiedades del producto final. Es por eso que veremos dos videos en donde en la parte superior vemos la producción de termos en acero inoxidable y en la parte inferior vemos la producción de termos en vidrio. Esta tabla de bases de datos está compuesta por polímeros, cerámicos, metales y compuestos. Adicional, aquí vemos lo que son las familias, el material que estamos investigando y desarrollando, matriz y reforzantes, ya sea si es un compuesto, el punto de fusión, bueno, propiedades físicas, que es el punto de fusión, el estado de fase, densidad, dureza, elongación, módulo de Young, conductividad térmica, coeficiente de dilatación, y seguimos ahora con las propiedades mecánicas que van a ser resistencia a la abrasión, resistencia al impacto, resistencia al desgarramiento y ya quedamos con lo que van a ser propiedades químicas, que es resistencia a la corrosión, resistencia química. Y ya por finalizar lo que van a ser costos, clasificación y resistencia mecánica.
Bueno, como les mencionaban mis compañeros anteriormente, la idea es optimizar un proceso. En este caso, el proceso va a ser el del mejoramiento de un termo. Se ha logrado evidenciar de que el termo, que es principalmente hecho de acero inoxidable, se ha tenido una pequeña falencia, y esta falencia es de que las sustancias que entren a estos termos al final van cambiándole el sabor a la sustancia o líquido que está ingresando a este termo. Entonces, partiendo de esa falencia, quisimos mejorar este proceso. A pesar de que este material tiene muy buenas características, como lo es que es muy duro y no permite que se abolle, y adicional que no permite que crezcan bacterias en este y me puedan dañar el termo, quisimos mejorar esa falencia, como mencioné anteriormente, que este tenía. Entonces, de nuestra base de datos decidimos buscar cuál va a ser el material adecuado para poder reemplazar este. ¿Por qué reemplazarlo? Porque sinceramente, si ya el proceso está organizado, simplemente tenemos que buscar las mismas características o mejores que estas para poder así darle mayor aplicación a lo que es el termo con el material que vamos a utilizar. Entonces, se desarrolló un condicional. Este condicional se encarga de buscar de mi tabla de bases de datos los valores de cada uno de los compuestos y buscar a ver si es igual, mayor o menor al valor o la propiedad que este material de referencia tiene. Al final, este algoritmo lo desarrollamos como: si me da 1 en este condicional, va a ser mejor que el material de referencia. Si nos da 0, va a ser igual, o si nos da -1, quiere decir que va a ser peor que mi material de referencia. En este caso, el de referencia, como mencionaba anteriormente, es el acero inoxidable 304, que es el que principalmente se utiliza para desarrollar lo que son los termos. Entonces, como les mencioné anteriormente, hicimos cada uno de estos condicionales para cada una de las propiedades que cada uno de los materiales tiene. Entonces acá vamos a ver valores de 1, -1 y 0, que al final se dan por lo que es este estudio estadístico. Listo, ahora llegamos a estos resultados. Al final estos resultados se van a sumar para poder sacar cuál va a ser el valor más importante. Este valor viene de referencia que para nosotros tiene una característica adecuada. ¿Cómo así? Esta característica va a ser: si yo tengo, pues para nosotros el termo tiene que tener mejores características, ya bien sea en punto de fusión, densidad, pureza y etcétera, que esos me van a permitir darle valor agregado a lo que nosotros queremos. Entonces, esta suma está expresada como el valor que tiene la propiedad por el valor que nosotros le damos a la propiedad. Y entonces de ahí sale lo que es este valor de la suma. Al final acá vamos a ver valores que van a ser positivos, negativos, inferiores o mayores. En este caso nosotros vamos a tomar los valores mayores, que quiere decir que para ese estudio el valor más adecuado y más próximo van a ser los que van a estar más altos y los que me permiten poder hacer el reemplazo de mi tabla y pues cuáles se van a poder reemplazar o qué materiales se pueden utilizar para poder reemplazar en este caso ese material de referencia. Listo, entonces al final escogimos los valores más grandes para poder hacer esta aproximación. Bueno, acá nos traemos los 3 valores, como les mencioné anteriormente, que eran los más altos de hacer ese estudio estadístico, y los traemos acá para que se pueda hacer más fácil la comparación, donde podemos comparar qué material es, los puntos de fusión, puntos de fusión, estado, densidad y etcétera, y otras características. Y al final, la característica que nos va a interesar o que va a ser más importante para nosotros va a ser lo que es los costos. En este caso, el acero inoxidable, que fue el que tuvo el valor más importante, acá está clasificado como 1, 2 y 3 de orden descendiente, cuáles eran los materiales que se pueden poder reemplazar el termo. Entonces, 1 siendo el mejor, pero lamentablemente tiene un costo elevado por kilogramo, que va a ser $2.5 por kilogramo para el acero inoxidable 316. Luego, siguiéndole lo que es el poliisopreno, y terminando con el epoxi poliamida. Acá mencionando lo que es el acero inoxidable, es también un acero, pero este acero tiene una característica de que
tiene una relación química de bromo y de níquel que me permite que una sustancia cuando ingrese al termo no le cambie su característica o su sabor, que es lo que tenía la falencia del acero inoxidable 304. Adicional, el polisopreno es un caucho. Y por último, el epoxipoliamida es una pintura. Entonces, la propuesta que nosotros traemos para mejorar el proceso va a ser hacer un recubrimiento de acero inoxidable para el termo, hacer este polisopreno, que es uno de los valores, o un material muy adecuado de orden descendiente. En este caso, utilizar el polisopreno como la tapa para el termo, y terminando con el epoxipoliamida. Es una pintura, entonces hacer una pintura al termo me le va a dar un recubrimiento adicional que va a ser un termo que va a tener unas características superiores a las del mercado y va a cumplir todas las falencias que se logran tener en los termos que se ven en la industria normalmente, que son los aceros inoxidables de 304. Entonces esa sería nuestra mejora que proponemos para el proceso del termo. Ya para concluir, decimos que gracias al manejo de la temática sobre los materiales polímeros, metales, cerámicos y compuestos, podemos dar un paso a la selección de materiales para una aplicación específica. En nuestro caso, construir un termo capaz de almacenar líquidos y aislarlo de la temperatura ambiente. Procedemos a la búsqueda de materiales con los que se hacen los termos hoy en día. Comparamos procesos de producción y buscamos ventajas y desventajas. Luego de construir la base de datos con la herramienta de Excel y aplicar los diferentes filtros, encontramos los materiales para reemplazar los usados hoy en el mercado. Obviamente cumpliendo las características y propiedades de resistencia al impacto, aislante térmico, propiedades higiénicas y lo más importante, que no cambie el sabor de las bebidas envasadas y favorece las ventajas de alta durabilidad y bajo costo. No podemos despreciar que tiene algunas desventajas, pero como hemos aprendido a lo largo del curso, a veces debemos ceder a ciertas desventajas para adquirir otras más importantes. Nuestro producto final es un termo en acero inoxidable 316, una tapa de polímero polisopreno y un recubrimiento líquido hecho en epoxipoliamida, que brinda propiedades antibacteriales y aumenta su resistencia. Todo esto da una satisfacción porque encontramos los materiales necesarios para el método usado de creación de bases de datos.